damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra trae vida a nuestro espíritu, pero también trae vida a nuestra alma. Tu palabra renueva nuestra mente, la limpia literalmente. Tu palabra también sana nuestro cuerpo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En esta mañana trae fe a los oyentes, que mientras tu palabra es expuesta, Señor, el espíritu de fe se levante en nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, Señor. A ver, ¿cuántos pueden cerrar sus ojitos y de manera enfocada y concentrada decirle: gracias te doy, Señor? Gracias por este día de paz que arropa mi ser. Dígale: te entrego toda carga. Dígale: te entrego todo peso en esta mañana. Y te doy gracias por la exposición de tu palabra, que produce vida en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Diga: tu palabra produce energía. La unción de Dios corre en mi vida al escuchar tu palabra. Y todo aquello que quiera distraerme, no lo acepto en mi mente, en el nombre de Jesús. Solo abro mi mente para escuchar la verdad de Dios. Y te doy gracias por el espíritu de libertad que hay en este lugar, por la sangre de Jesucristo. Gracias por tus ángeles que están desplegados a favor de aquellos que te sirven. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Abre los ojos de mi entendimiento para poder entender tu palabra y para poder saber cuál es tu voluntad para mi vida. En el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Tome su sillita con reverencia. Le bienvenimos en esta mañana a todos los presentes. En este lugar que ha sido separado para adorar al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este lugar ha sido separado para adorarle y para que los hijos de Dios escuchen su palabra. Gloria a Dios. Vamos a entrar hoy al tercer nivel de relación con Dios. Este nivel se llama rendición. En la primera hora hablamos del hermano Nicodemo y dijimos que ese era el nivel de diversión. Luego en la segunda hora hablamos del hermano Simón y dedicamos otra hora para hablar acerca de las intenciones y las motivaciones del corazón. En este nivel hablamos acerca del nivel de conversión y ahora en este tercer nivel vamos a hablar
acerca del hermano Saulo, ¿ok? Y vamos a colocarlo a él como ejemplo para hablar de este nivel de rendición. Y para esto vamos a colocar un fundamento escritural en Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6, una escritura muy conocida que básicamente habla del testimonio del apóstol Pablo, su testimonio. Y por favor, ubíquese en su Biblia en esta escritura, Hechos 9, versículo 1. Y vamos a leer todos juntos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto era un dicho popular en los tiempos del apóstol Pablo y alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Esto es lo que significa este dicho: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Literalmente significa como darle patadas a algo que está filoso, a una espina, darle patadas. Pero realmente, o en su significado, habla de alguien que es porfiado y trata de vencer una fuerza que es mayor que él. Versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que por favor esa expresión, que es la esencia de este mensaje, usted la tenga allí en su mente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor luego le da algunas instrucciones y de allí se desarrolla la historia de Saulo, que luego en el capítulo 13 se le llama Pablo, y de allí en adelante se utiliza ese nombre para identificarlo. Saulo no solamente tiene un encuentro con Jesús, sino que inmediatamente él expresa palabras que se traducen a la rendición del corazón de Saulo. Y le pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el lema de este mensaje de rendición. Saulo nació en Tarso. Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia, pero tenía ascendentes judíos. Sus padres, sus abuelos eran judíos, pero en Tarso se le concedía la nacionalidad romana a cualquier judío que naciera allí. De tal manera que él tenía ciudadanía romana y también dice él que era hebreo de hebreos. Esa es una expresión que significa que era
puro del linaje. Él venía de la tribu de Benjamín. Por ejemplo, en este momento, el que nace en Israel no necesariamente es un israelita. Se le llama al que nace en Israel israelí o tiene nacionalidad israelí, pero sus padres pueden ser griegos, pueden ser suramericanos, pueden ser norteamericanos, europeos, y por consiguiente a la persona que nace en Israel se le llama israelí. ¿Quién es un israelita? Para que a una persona se le llame israelita, tiene que venir de una de las 12 tribus de Israel. Ahora todavía hay personas en Israel a quienes se les identifica que vienen de una de las 12 tribus y esas personas son israelitas. Ahora Pablo había nacido en Tarso, una provincia romana, y entonces a él se le concedió la ciudadanía romana, pero era hebreo por linaje. Él nació entre el año 5 y 10 después de Cristo. Unos 10 años, los comentaristas están de acuerdo que él nació aproximadamente en el año 10 después de Cristo. Pero pasó su niñez en Tarso. Pudo ser contemporáneo con nuestro Señor Jesucristo, pero por causa de su ubicación nunca se encontraron. Ahora, él también fue instruido por Gamaliel, un sabio y reconocido rabino. Ese fue su maestro, ese fue su mentor. A Gamaliel se le conoce en la Biblia por un hombre muy sabio que daba buenos consejos. Y ese fue el maestro, el rabino del apóstol Pablo. Por su creencia era fariseo, y él dice que era fariseo de fariseos, es decir, que sus abuelos fueron fariseos y su papá fue fariseo también. Venía de ese linaje de creencia. Y él también pertenecía al Sanedrín. Aprendió a hacer carpas, aprendió a trabajar con sus manos, una profesión de hacer carpas. Y la Biblia nos da muchos más detalles, por ejemplo, en el libro apócrifo de los Hechos de Pablo. Estos libros son los que llaman extracanónicos, es decir, que no pertenecen a los 66 libros que tenemos en la Biblia, pero se escribieron en el primer siglo, pero por falta, vamos a decir, de veracidad, no fue canonizado y por consiguiente no pertenecen a los libros que están en la Biblia. Pero este libro, que se llama Los Hechos de Pablo, habla aún de la descripción que le da Tito a Onesíforo acerca del aspecto de Pablo, para que éste pueda reconocerlo en el camino cuando iba a Listra. Dice: vio pues que se acercaba a Pablo, hombre de pequeña estatura, calvo, de piernas arqueadas, vigoroso, cejijunto, de nariz un tanto sobresaliente, mas lleno de gracia. Dice que unas veces parecía un hombre y otras tenía el rostro de un ángel. Esta persona, o Tito, en este libro, describe las características físicas de Saulo, de Tarso, del apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Ahora, si queremos ir a las Escrituras y conocer un poquito acerca de cuál fue su comienzo, su primera aparición está en el libro de los Hechos 7:58, y dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Está hablando de Esteban, el mártir, el primer mártir. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, en esta escritura
se revela que Saulo todavía era un hombre joven cuando estaban lapidando a Esteban. Luego, en el capítulo 8, versículos 1 al 3, nos da más detalles de este joven Saulo. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, que cuando apedrean a Esteban, Saulo aprobó esa muerte. Él creía que tenía la razón y que tenía una asignación. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Esta palabra asolar significa que perseguía intensamente a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esto era lo que hacía Pablo, o en ese tiempo se llamaba Saulo, como fariseo. Él creía que su asignación era asolar a la iglesia y dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Después de su conversión, el Señor le habla a Ananías, un discípulo. Eso está en el capítulo 9, versículo 13. Y dice de esta manera, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, se había esparcido la fama de que Saulo era un hombre peligroso para la iglesia del Señor. Y luego Pablo lo confirma en una de sus cartas en Gálatas 1:13 y dice, porque ya habéis oído acerca de mí, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Es decir, él reconoció su conducta. Ustedes han escuchado cuál era mi conducta en otro tiempo cuando estaba en el judaísmo. Yo perseguía sobremanera. Es decir, no es que él lo hacía un poco, sino que él se obsesionó para perseguir a todos aquellos que se llamaban cristianos. Yo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora, en el versículo 14 del capítulo 9 del libro de los Hechos, escuche lo que dice el versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad, dice Ananías, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El versículo 15, el Señor le habla a Ananías de cuál es la esencia del llamado de Saulo y le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este hombre, Ananías, por quien tú vas a orar para que recobre la vista, yo lo he escogido como mi instrumento para llevar el mensaje a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. Es decir, nosotros, según la carne, somos gentiles porque no pertenecemos a la nación de Israel. Y de reyes y de los hijos de Israel. Pero el versículo 16 es muy curioso y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué llamado, ¿verdad? Es decir, Dios escogió a este hombre no solamente para predicar, sino para padecer por su nombre. Es un llamado que no suena muy interesante. Pero ¿sabía usted que hoy en el mundo existen más de 3 millones
de cristianos perseguidos, en naciones donde es prohibido predicar el Evangelio de Cristo. ¿Sabía usted que todavía hay personas que mueren por la causa de Cristo y que padecen por la causa de Cristo? Bueno, uno de los llamados de Pablo fue padecer por el nombre de Cristo. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Padecer por su nombre. Y Ananías finalmente va y ora por él, y entonces dice la Escritura que Pablo, una vez que recibe la vista, se levanta, se fortalece, se queda en Damasco predicando a Cristo en las sinagogas, pero los judíos procuran matarle y los discípulos, dice que le tenían miedo, no querían asociarse con él, no querían estar con él, porque conocían lo que él hacía. Pero él comenzó a predicar, comenzó a anunciar las buenas nuevas. Y entonces los discípulos decían, no te asocies con esa persona, porque es peligrosa. Pero llega a un punto que los judíos procuran matarle y los discípulos lo bajan de noche por un muro descolgándole en una canasta. Dice la Escritura en Gálatas 1:18 que después de este episodio Pablo se va a Arabia por un tiempo y luego regresó a Damasco. No se sabe cuánto tiempo pasó en Arabia, pero él dice en el capítulo 1, versículo 18, que cuando él se convierte, cuando él tiene su conversión, vamos a decir, su encuentro personal con el Señor, dice, yo inmediatamente no fui a consultar con carne y sangre. No fue que él se convirtió y entonces inmediatamente fue a Jerusalén para hablar con Pedro, para hablar con los apóstoles y decirle y contarle todo lo que le había sucedido. No, él se quedó predicando en las sinagogas en Damasco. Luego, cuando sabe que lo quieren matar, lo bajan por la canasta, él se va a Arabia, pasa un tiempo por allá. No fue un año, quizás no fueron 2, fueron más. Luego regresa a Damasco y entonces llega un momento que Saulo decide ir a Jerusalén para juntarse con los discípulos, para conocer a los apóstoles. Pero Bernabé lo lleva con ellos y Bernabé cuenta su testimonio. Ellos se quedan en Jerusalén y dice que Saulo hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos y estos también procuraban matarle y los hermanos luego lo llevan a Cesarea y lo enviaron nuevamente a Tarso. Es decir, Pablo donde llegaba alborotaba a su público. ¿Ve? Él daba su mensaje y muchos procuraban matarle. Predicó en Damasco, procuraban matarle. Se fue para Jerusalén, procuraron matarle. Los discípulos tenían que agarrarlo y decirle, Saulo, anda, vete porque te van a matar. Y entonces lo tuvieron que enviar para su ciudad natal. Nuevamente lo enviaron para Tarso. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Ahora en Hechos capítulo 13, Bernabé y Saulo son apartados para la obra y de allí en adelante el libro histórico relata los 4 viajes misioneros que tuvo el apóstol Pablo. Se toman 4 porque en el final, prácticamente en ese viaje, es cuando lo capturan para estar preso por un tiempo y luego sacrificarle. Pero son 4 viajes que la Biblia menciona. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Vamos a tocar la esencia de lo que es este nivel de rendición. Watchman Nee, un predicador del siglo pasado, dijo algo muy importante. Él dijo, toma a un cristiano por lo menos caminar con el Señor por unos 20 años para que éste pueda formar su carácter. Ahora, esa es una verdad relativa.
Usted puede tener 30 años en el Evangelio y seguir siendo un bebé en Cristo. Le pasó a Pablo en una de sus cartas, dijo, ustedes ya deberían ser maestros y todavía tienen necesidad de leche. Es una verdad relativa, pero en el contexto que Watchman Nee lo dice, es totalmente cierto. Tú no naces siendo una persona formada en Cristo. Toma tiempo, toma trabajo, toma sacrificio, toma cederte al Espíritu Santo, toma escuchar la palabra, dejarte renovar por el Espíritu Santo. Pablo no comenzó a ser un apóstol inmediatamente, ¿no? Cuando a él lo apartan para el ministerio con Bernabé en Antioquía, que los líderes que están allí imponen las manos sobre él, ya habían pasado aproximadamente unos 5 o 6 años. Es decir, hay un tiempo de silencio de Saulo, más que todo cuando pasó su tiempo en Arabia. Se dice que Saulo fue a prepararse, fue a estudiar y a encaminarse, a redireccionar sus pensamientos para luego dedicarse a las misiones. Saulo comenzó siendo un misionero, no comenzó siendo un apóstol. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros leemos la Biblia, leemos el capítulo 9, luego el capítulo 10, luego el capítulo 11, y creemos que de capítulo en capítulo son eventos que pasaron inmediatamente, y no es así. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que leen el capítulo 9 y creen que lo que viene en el 10 pasó en el mismo tiempo, pero de capítulo en capítulo pudo haber transcurrido mucho tiempo. Le voy a decir algo. De los 27 libros que contienen el Nuevo Testamento, atribuyéndole el libro de los Hebreos a Pablo, que muchos comentaristas están de acuerdo que Pablo fue su escritor, otros no, pero si le atribuimos el libro, la carta a los Hebreos a Pablo, escribió 14 de 27 que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando Pablo muere, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, que muere decapitado según la historia, Pablo no era un hombre famoso. Pablo no era un hombre reconocido con el concepto que nosotros tenemos hoy de él. Nosotros leemos sus cartas, leemos sus epístolas, la gran sabiduría que Dios le concedió, y lo admiramos y decimos, wow, el gran apóstol Pablo. Pero en el tiempo de Pablo murió decapitado. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchos artistas, muchos pintores se hacen famosos después de su muerte. Como dijo Jesse Duplantis, que Dios lo llevó al cielo y conoció a Pablo y le dijo, lo más grandioso es saber que mis epístolas fueron escogidas para nutrir a los santos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando Pablo escribía a los romanos, a los efesios, a los corintios, no necesariamente él pensaba que eran cartas que iban a quedar plasmadas por generaciones. Él pensó que solamente estaba escribiendo para una iglesia en específico y no para una iglesia que se levantaría en siglos, en milenios y en otras generaciones, y que todavía usted lee los escritos de Pablo y siguen siendo de bendición para nuestras almas y para nuestras vidas y para ser cristianos sólidos. ¿Verdad que sí? Entonces usted leyendo la Biblia tiene que trasladarse al momento. Nosotros leemos la Biblia desde afuera y la entendemos de manera diferente. Creemos que Pablo era un apóstol era conocido, era famoso, claro que sí, pero no con la fama que usted tiene en la cabeza. En una oportunidad lo apedrearon en Listra y lo dejaron como muerto. Iba cautivo en su cuarto viaje misionero a una isla que se llamaba Malta. Llegaron y luego de naufragar casi se mueren todos. Agarrando unas ramas, le mordió una serpiente, una víbora, y todos esperaban. Los lugareños esperaron que cayera muerto, pero
La sanidad de Dios estaba en Pablo, el propósito de Dios estaba en él y no murió. Es decir, padeció por la causa de Cristo. Sufrió mucho por la causa de Cristo. Pero fíjese, 14 epístolas hoy las tenemos en nuestra mano, las disfrutamos y son de gran ayuda para estructurar correctamente cualquier ministerio que esté naciente en este momento. Ahora, regresando a aquella expresión cuando él tuvo el encuentro con el Señor, esa expresión dice mucho, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa palabra rendición significa ceder tu voluntad a la voluntad de Dios. Y eso toma tiempo lograrlo en la vida. Rendición es ceder mi voluntad a la voluntad del Padre. Jesús lo dijo de una manera en el huerto de Getsemaní. Él dijo, si es posible, Padre, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el concepto más perfecto de rendirse, de rendición. Señor, mi voluntad, aunque sé que tengo una, yo la cedo a ti para que tu voluntad se haga a través de la mía. Y eso se traduce a las palabras de Pablo, aun cuando no conocía bien al Señor en su primer día. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hoy en día hay cristianos que tienen 10, 15, 20, 30 años y no pueden expresar esas palabras. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque sus voluntades están vivitas en ellos. Y no quieren que nadie se les meta en la vida. ¿Ok? No quieren que nadie se meta en sus vidas. Toma tiempo crecer. Toma tiempo. Se dice que pasaron unos 25 a 30 años cuando Pablo escribe este versículo que voy a leer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hijitos míos, le dice a los Gálatas, sufro como dolores de parto, dolores de agonía, para que Cristo, para que su carácter sea formado en ustedes. No podemos hablar de rendición, de ceder la voluntad nuestra a la voluntad de Dios, si no hablamos de que Cristo sea formado en nosotros. Y Pablo tenía como dolores de parto, sufría cuando escribía las cartas. Las cartas del apóstol Pablo fueron respuestas a problemas que surgían en las congregaciones que él estableció, menos la carta de Romanos. Pero las demás cartas fueron respuestas a problemas que se suscitaban. Por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia que fluía en cualquier don, fluían en los dones, hablaban mucho en el espíritu, hablaban en lenguas, pero eran los cristianos más difíciles que tuvo que discipular y que enseñar y que tratar el apóstol Pablo. A ellos no les faltaba un don, fluían en los dones espirituales, pero eran los cristianos más carnales en ese tiempo. ¿Qué es un cristiano carnal? Uno que es gobernado por las obras de la carne. ¿Qué es un cristiano espiritual? Su definición es uno que es gobernado por el fruto del Espíritu. Bueno, los corintios eran muy talentosos, actuaban y fluían en los dones del Espíritu, pero su carácter no estaba procesado. Por eso es que usted tiene que tener cuidado. Hay personas que miran el don, pero se olvidan del carácter. Dios da el don por gracia. Es irrevocable. Yo puedo predicar bonito, yo puedo hablar muy bonito, pero tengo que dejar formar el carácter de Cristo en mi vida. Usted puede fluir en el don de Dios, pero eso no quiere decir que eso lo hace usted un cristiano espiritual.
Tenga cuidado con las señales y busque el carácter. Y Pablo dice, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Rendición. Y la rendición toma tiempo. No viene de la noche a la mañana. Ve, yo no soy el mismo de cuando me convertí a Cristo cuando tenía unos 13 años de edad. No soy el mismo. Ni siquiera soy el mismo de hace 12 años antes de entrar a tiempo completo en el ministerio. Creo que lo que Dios ha hecho en estos 12 años en mi vida corresponde quizá a lo que no gané en 20 años atrás. Porque para estar en el ministerio, si no está formado Cristo en tu vida, el enemigo te saca fácilmente del camino. Puedes tener unción, puedes predicar bonito, pero si Cristo no está formado en tu carácter, el enemigo te tiene pillado y cuando te lanza un balazo, estás frito. En estos 10 años yo he tenido que aprender y estoy aprendiendo todavía que Cristo se forme en mi carácter y a ceder mi voluntad a la voluntad del Padre. Mucha gente dice, yo quiero ministerio, yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto. Ay, no hable tan rápido. Porque no se trata solo de talento. Cualquiera puede tener talento, pero la pregunta es, ¿Cristo está formado en usted? Porque la formación del carácter de Cristo es lo que te va a mantener en la cima. El talento te lleva a la cima, pero el carácter te mantiene arriba. Si no tienes carácter, entonces puedes subir a la cima, pero cuando estés allá, no vas a soportar el ataque de las tinieblas. Sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Toma tiempo. Así como el cuerpo físico se desarrolla, de la misma manera ocurre con el hombre interior. Nacemos como bebés, pero no permanecemos como bebés, ¿verdad que no? Vaya conmigo a la primera carta de Corintios, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 3. Quiero escuchar las páginas de su Biblia sonando o de su teléfono. Yo no critico que usted tenga su Biblia en el teléfono, pero aunque sea en el teléfono. No venga a la iglesia sin Biblia, traiga la Biblia, invierta en una Biblia. A Pablo le costó sangre, sudor, lágrimas, hambre, le costó la vida escribir lo que tenemos. Ay, pastor, pero es que vale $20 la Biblia. Bueno, a Pablo le costó más que eso. ¿Verdad que sí? Versículos 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo dice, ¿cuál es ese pleito que yo soy de Pablo, de Pedro, el otro yo soy de Apolos? Eso es carnalidad y eso los hace actuar como niños en Cristo. Y no les puedo dar alimento sólido, sino leche, porque son niños todavía. Amén, mi hermano. Y eso pasa todavía en este tiempo. Yo soy de aquel, yo voy a la mejor iglesia de San Francisco, mi pastor se llama ese es lo máximo. Mi pastor, wow. Tiene ti. Pablo dijo, solo somos
siervos de Cristo, Dios es el que da el crecimiento. Dios, Dios, Dios. Amén. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Dios es el que da el crecimiento. Todo para la gloria de Dios. El hombre que se podía jactar escribió esto, hermano. Pablo escribió eso. Y usted que apenas va saliendo al ministerio, hey, diácono, el maletín, llévamelo. Y tratan a todo el mundo mal. Aristóteles dijo, si no aprendes a ser un soldado, no puedes ser un comandante. Amén. ¿Qué es Jarvis? Un siervo del Señor. Dios es el que da el crecimiento a su obra. Amén. Gloria a Dios. Vaya a Hebreos 5:12, por favor. Hebreos 5:12. Porque de cierto, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese lo importante que es comer alimento sólido, es decir, madurar para poder comer alimento sólido, que esto hará que usted alcance madurez y entonces usted va a tener discernimiento, sus sentidos van a estar ejercitados para discernir el bien y el mal. Usted no puede ser un cristiano dominguero. Bueno, voy el domingo, escucho 1 hora la palabra de Dios y me olvido de la palabra toda la semana. No puede ser. Porque si usted pasa así años, no va a crecer en Cristo. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo? A ver, ¿qué tal si usted comiera, físicamente hablando, solo los domingos en la mañana? ¿Cómo estaría su cuerpo? ¿Ah? Raquítico, se moriría, ¿verdad que sí? Ah, pero a usted no se le olvidan los 3 golpes al día. Algunos hasta 5 veces al día, metiendo las meriendas. Sin embargo, en el espíritu se nos olvida alimentarnos. Se nos olvida orar. Se nos olvida dedicar unos minutos de adoración al que nos da la vida. Se nos va el tiempo en muchas cosas que no es la edificación del espíritu. ¿Cuántos se dedican un ratico a la Biblia todos los días? A adorar, a orar, a decir por lo menos, Señor, pongo este día en tus manos. A decir por lo menos, Señor, confío en ti en este día. A decir, Señor, solo no puedo. Pero usted no puede venir solo los domingos a escuchar. Y hasta el otro domingo, hermano, así no va a crecer. Va a ser un niño en Cristo. Va a ser un bebé espiritual. Porque para tener rendición en nuestras vidas, toma tiempo. Toma alimentarse. Toma sacrificio, toma desarrollo. Toma perdonar cuando puedo odiar. Toma dar cuando quiero no dar. La vida en el Señor es un aprendizaje continuo, todo el tiempo.
Y en ese caminar con Cristo aprendes muchas cosas. Pero no puedes ser el mismo de hace 20 años atrás. No puedes decir, no puedes hablar igual. Saulo ya no era aquel Saulo perseguidor. Ya Saulo no era aquel misionero que tuvo pleitos con Bernabé por Juan Marcos. Saulo no era solamente aquel que salió con Silas. A la hora de su muerte, Pablo dijo declaraciones. Cuando habían pasado los años, Pablo dijo declaraciones sorprendentes. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estad siempre gozosos. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Por tanto, dejo atrás el pasado y prosigo a la meta. He peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe, por tanto me espera la corona de vida. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que le esperan. Palabras poderosas con su firma. Pero esa firma no vino por casualidad, ni vino al otro día. Tomó años, tomó lágrimas, tomó sudor, tomó sangre, tomó latigazos, tomó pedradas, tomó preocupaciones, naufragios, accidentes. En una oportunidad, Pablo dice todo lo que sufrió. Sufrí de frío, sufrí de calor, sufrí de hambre, de persecución. Aquel Pablo no era el Saulo que vemos en Hechos capítulo 9. Este hombre era un hombre rendido a la voluntad de Dios. Vamos a verla ahora, si tengo tiempo. Quiero ir finalizando con estas 3 acciones que Pablo rindió en su vida y que todo creyente debe rendir. Lo primero que vemos es que Pablo rindió sus planes al Señor. Hechos capítulo 16, vemos una pista de esto acá. Hechos 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Vemos acá que el Señor le impide a Pablo anunciar la palabra. El Espíritu se lo impidió en estos 2 lugares. Y esto me muestra que Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Sus planes eran los planes de Dios. Y aquí es donde el enemigo a nosotros trata de hacernos una mala jugada en nuestros planes. Ahora hay una oración que yo quiero que usted aprenda a hacer hoy, que es muy importante para aprender rendición, y es esta: Señor, mis planes te los entrego y yo quiero hacer tu plan en mi vida. Esas son palabras pesadas. Y así vivía el apóstol Pablo. Si el Espíritu Santo me impide ir a esa ciudad, entonces yo voy a obedecer hasta que Él me diga lo que tengo yo que hacer. Amén, mi hermano. Mis planes son los planes de Dios. Ante toda oferta, más que todo aquellos que están en el ministerio, ante toda oferta que te hagan, así parezca muy buena,
usted tiene que decir, déjame consultar a quien tiene el plano de mi vida, que es Dios. Si lo que tú me estás ofreciendo está en el plano, entonces yo digo que sí. Pero si no está en el plano, aunque suene muy bien, lamentablemente tengo que decirte que no. No puedo dejarme llevar por tu presión, por tu cuestión. Mis planes, ejecuto los planes son de Dios, no mis propios planes. Amén, mi hermano. Yo he tenido muchos planes en mi vida, pero he tenido que rendirlos al Señor para poder estar aquí donde estoy. Y no es que Dios no te deja ejecutar algunos planes en tu vida. Él va a dejar que tú ejecutes algunos planes, pero aquellos planes que no están en su voluntad te pueden sacar del carril. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, tu plan en mi vida, no mis propios planes. Que no se haga mi propia agenda, sino tu agenda en mi vida. Ahora hay un factor que es peligroso que se llama agradar a los hombres y la presión de los hombres. Pero dale, hazlo así, hazlo acá. Usted tiene que ser una persona sobria, calmada y de oración para discernir y no actuar por emociones y por sentimientos, sino guiado por el Espíritu Santo. Pablo esperó que el Señor le dirigiera hacia donde necesitaba ir a predicar. Él no dijo, Señor, pero ¿por qué no en Bitinia? No, él se quedó tranquilo. El enemigo de las buenas decisiones se llama el apuro, la presión. ¿Ha tenido usted un vendedor que le dice, la oferta, si no la compras hoy, la pierdes? Bueno, hay un escritor que dijo esto, si no estás seguro, si no tienes un sí, eso quiere decir que es no. No te dejes presionar por nadie. Sé guiado por el Espíritu Santo y cada decisión que tomes será la correcta. Tienes que decir, Señor, no mis planes, sino tu plan en mi vida. Muchos son los caminos en el corazón del hombre, pero que prevalezca el del Señor. Amén, mi hermano. Lo otro es, rinde tus deseos al Señor. Pablo rindió sus deseos, primera carta de Corintios 9, dice de esta manera. Versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de deseos. El que lucha como atleta no puede comer lo que él quiere y desea. El que ha sido un atleta profesional no puede comer lo que a él se le venga en gana. No puede salir a estar en fiestas porque él tiene que cuidar su enfoque. Debe cuidar sus emociones, pero también su cuerpo físico para el partido o para la competición que le espera. De todo se abstiene, dice el apóstol Pablo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí viene el consejo. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo? No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque los deseos están en el cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay una traducción que dice, no venga a ser que después de haber predicado a los demás, yo venga a ser descalificado. Pablo no está hablando de autoflagelar su cuerpo literalmente, está hablando de poner en sujeción
los deseos que surgen de tu cuerpo, de tu carne. Que no se meta conmigo porque yo sí le digo 4. Carne, chuleta. Cuando tú hablas así, eso no viene del espíritu, viene de la misma carne viva. Ella no me conoce, yo no me dejo de nadie, carne. Carne. Entonces queremos que Dios nos use, queremos hacer pantallas, pero estamos mal en el corazón y no se puede así. Pablo dijo, yo pongo en sujeción mi cuerpo. No venga a ser que yo después de haber predicado a muchos me descalifiquen en la carrera. No. Yo tengo que tener cuidado con mi carne mientras hago la obra de Dios y correr la carrera, no golpeando al aire. Si hay alguien que no se puede descuidar, es un pastor de una iglesia. Tenemos que tener el discernimiento del bien y del mal activado, el radar del espíritu. Tener nuestra carne en sujeción. Tener nuestra familia en orden. No es que somos perfectos, pero tener la familia en orden. Muchos quieren estar en el ministerio, pero la familia está vuelta a un desastre. Hermano, su tarjeta de presentación es su familia, no es su predicación. Y repito, no es que estoy diciendo que que somos perfectos, porque aún las familias de los pastores tenemos muchas imperfecciones. Pero Él se perfecciona en mi debilidad. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? Cuidado con los deseos carnales. Es fácil adulterar, pero toma valentía decirle a ese deseo carnal, no lo vas a hacer. Vas a salvar a tu familia, vas a hacerlo por tus hijos, vas a luchar por tu matrimonio. Hacer lo malo es fácil, pero toma valentía, someter tu cuerpo. Golpear no al aire, sino someter tu cuerpo. Correr la carrera, pero debes abstenerte como un atleta que eres. Ahora, Pablo dijo, esto es para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona de sabiduría. No le dé al cuerpo todo lo que pide. El cuerpo es algo que vamos a luchar con él hasta que el cuerpo sea glorificado, transformado. ¿No ve que usted comienza a orar y qué es lo primero que hace el cuerpo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si le pone una película, usted está... Porque al cuerpo le gustan las cosas de acá, y no es que está malo ver una película, a mí me gustan mucho. Que tenga un buen contenido, que se pueda ver. Pero usted sabe en el contexto que estoy hablando, ¿verdad que sí? Hay ayuno tal día, vienen 4. Pero cuando dicen, hay parrillada para todo, hasta los descarriados aparecen. Chacho, ¿qué haces aquí? No, pastor, me reconcilié ayer porque me dijeron que había parrilla hoy. Si es vivo, se reconcilió anoche para venir hoy. Así pasa. Por último, rinde todos tus privilegios al Señor. Yo creo que de muchas cosas que escribió Pablo, esta es una de las que me sorprende más. Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Dice de esta manera. Vamos a leer desde el 4 para que
entendamos la verdad contextual. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo está defendiendo sus atributos humanos, sus títulos, podemos decir. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él quiere decir con esta expresión, por celo yo fui el que gané, los arrastraba, los sacaba de su casa. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, es decir, guardaba todo lo que estaba en la ley. Versículo 7, me asombra esto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado. La palabra griega que viene es la palabra aplicada para estiércol. Vamos a leerlo así. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como estiércol por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Cristo. Todos mis títulos, lo que Pablo quiere decir acá es todos mis títulos, todos mis reconocimientos, todo lo que logré, todo lo que para mí era ganancia. Escúcheme. Ahora es pérdida, pero yo quiero ser hallado en Él. Amén, mi hermano. Qué hombre que alcanzó un nivel de rendición tan alta. A estar en el nivel de decir, mis títulos los he estimado como pérdida por amor a Cristo. Tenemos que morir al yo, a la autosuficiencia, al temperamento no procesado, a las obras de la carne, a hacer nuestra propia voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. Decir estas palabras, Señor, no quiero hacer mi agenda que sea la tuya, no quiero hacer mis planes que sean tus planes. Y aun si tengo posición en este mundo, que los utilice para honrarte a ti. Pero si aún mi posición y mis títulos interfieren con Cristo, yo los tengo por basura, como dijo Pablo, para hallarte a ti, Señor. Amén, mi hermano. Rendición. ¿Qué quieres que haga, Señor? Rendición. Todos los días, Señor, ¿qué quieres que haga? Rendición. Dios te puede decir, ve, abre el closet y regálale ese vestido a tu vecina o a ese hermano que lo necesita. Rendición. Toma rendición. Despojarse de algo que nos gusta. Es fácil regalar los zapatos viejos que no me gustan, es fácil regalar la flanela que ya está desteñida, es fácil regalar la ropa que ya no me queda, pero cuando Dios te dice, esa que te gusta bastante, dásela a aquel hermano o a aquella hermana. Entonces ahí su carne, esa. Una vez estaba predicando y había comprado un anillo muy bonito de oro italiano. Y era de los que me gustan a mí, de los cuadraditos arriba, los que tienen un cuadro arriba. Y me invitan a ministrar en esta iglesia y estoy predicando la palabra. Estoy así, en el centro del púlpito. Y está este joven sentado así.
Y como a los 20 minutos de la predicación, el Espíritu de Dios me dice, quítate el anillo y se lo das. Y yo... Y sigo predicando, como a los 5 minutos, quítate el anillo y se lo das. Hermano, literalmente no me dejó predicar. Tuve que parar la predicación y le dije, ven acá, Señor, aquí voy a saber. Dame el dedo. Y cuando le puse el anillo, hermano, es como si lo hubiese comprado para él. Y ahí pude predicar en paz. Porque cuando somos obedientes al Señor, eso trae paz. Amén. Amén. Porque aún para dar se necesita rendición. Incline su cabeza, cierre sus ojitos en esta mañana. Así terminamos este ciclo de enseñanzas acerca de los niveles de relación con Dios. Señor, gracias por esta mañana. Mañana de paz, mañana de bendición para todos. Gracias. Como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado. Él tuvo la humildad de decir eso. No es que lo haya alcanzado. Así decimos nosotros. No es que lo haya alcanzado todo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Señor, yo digo lo mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero quiero avanzar. No quiero quedarme en un nivel estancado, quiero crecer en ti. Quiero que Cristo sea formado en mí cada día. Y que al terminar mis días en esta tierra, yo pueda decir las palabras de Pablo. He terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Que todos podamos decir lo mismo, Señor. Que nuestra alma sea quebrantada y no sea la que dirija nuestras vidas, sino que sea la voz de tu Espíritu en nosotros. Y que nunca la altivez, la arrogancia, la rebeldía toque nuestro corazón, sino que la humildad siempre sea la que salga a la superficie. Gracias, Señor. A ver, ¿cuántos por un momento pueden cerrar sus ojos y decirle, Señor, quiero aprender a rendirme a ti? Quiero aprender a rendir mi carácter, mi temperamento a ti. Esas cositas, Señor, que impiden el crecimiento y la formación de Cristo en mí, y que aún haga tu obra como debo de hacerlo. Señor, ayúdame a quebrantarme. Ayúdame. Gracias. Si hay alguna persona aquí hoy que nos visita y quiera aceptar a Cristo como Salvador, yo te invito a venir a este altar para que comiences como comenzó Saulo, con un encuentro con Cristo. Y entonces allí vas a aprender cada día. Vas a aprender cada día. Aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias.
Otra persona, si estás aquí, no te vayas sin recibir a Jesús. No te vayas sin recibir a Jesús. Ven a recibir a Cristo. Este es tu día de salvación. Este es tu día de libertad. Venga sin pena. Hoy es el día de salvación. Venga. Y ustedes que están allí sentados, inclinen su cabecita. Este es el momento, uno de los momentos más importantes, porque ellos están recibiendo salvación. Gracias, Señor. Gracias. Cierre sus ojitos con reverencia mientras ellos oran. Gracias porque los estás salvando en este momento, Dios. Los estás salvando. Que ellos comiencen, Señor, desde hoy un caminar maravilloso contigo. Gracias, Señor. Gracias. Porque eres tu Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en esta mañana yo estoy sumamente agradecido por tu asistencia en este día, por revelarnos tu palabra y por tocar los corazones de estas personas. Si usted nos ve a través del video de YouTube o por Facebook, reciba a Jesús. Ya deje de jugar cuando lo acepto, hoy no, mañana sí. Deje de jugar. Estamos en los últimos tiempos. Aproveche su vida con el Señor y dígale: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Me quiero rendir a ti, Señor, como hizo aquel hombre, Saulo. Y quiero decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.